Las cifras de construcción informal en el Perú alcanzan el 90% según Capeco, y solo en Lima el 6% de personas consulta a un profesional al momento de edificar su casa. En la autoconstrucción, sin duda, no se toma en cuenta el estudio de suelos. Antes de hablar de este necesario estudio de cimientos, es importante definir cuántos tipos de suelo existen. De acuerdo a los expertos consultados en esta nota, los más importantes son 4. Suelo rocoso o gravoso, cascajo o conglomerado de roca, suelo arenoso y suelo arcilloso. ¿Qué tan seguro es el suelo rocoso y en qué zonas predomina? Está constituido en su mayor porcentaje por rocas, como lo indica la norma E030, Reglamento Nacional de Edificaciones. Va a presentar mejores condiciones para poder edificar sobre él. Nadie puede decir que no conoce un suelo rocoso, que es una roca, normalmente está en los cerros. Esa roca es ese afloramiento de la corteza interior. Pero el suelo gravoso o rocoso es el más seguro para construir. Te va a dar mayor resistencia, porque al final de cuentas lo que tú quieres en una edificación es trasladar toda la carga al suelo. Si el suelo es capaz de soportarte mayor cantidad de carga en un espacio, en unidad de área, ese es el suelo que tú quieres para mayor resistencia. En segundo lugar, digamos, de más resistente a menos resistente, tendríamos el conglomerado rocoso, que es una matriz arcillosa que contiene mucha bolonería, muchas piedras, tal como se puede ver, por ejemplo, en la Costa Verde. Ese también es un suelo de alta capacidad portante, muy estable, ¿no? El suelo arenoso es también un tipo de suelo muy común. En Villa El Salvador, en el asentamiento humano Lomo de Corvina, 10.000 personas han edificado sus casas en este tipo de cimiento. El suelo arenoso, por el contrario, es un suelo que filtra muy bien el agua, pero que tiene un mal comportamiento frente a sismos, dependiendo fundamentalmente si estamos hablando de un suelo de arena fina, por ejemplo. El cuarto tipo de suelo es el arcilloso, considerado por los expertos como el más débil y el que peor reacciona ante la humedad. ¿Es más caro construir en un suelo arcilloso? La resistencia en un suelo gravoso es 4 veces más que un arcilloso. Por lo tanto, la misma casa requiere una cimentación 4 veces más grande en un suelo arcilloso que en un suelo gravoso. Saca tu cuenta, 4 veces la zapata, 4 veces la losa, 4 veces el concreto, 4 veces el fierro. ¿Ok? Es mucho más caro entonces construir un arcilloso. Mucho más caro. Y luego cuando viene el agua se pone más débil todavía. Tú tienes una construcción, estás en un suelo arcilloso, retiras la arcilla, lo reemplazas por otro material granular bueno, y si no se puede retirar la arcilla, hay también la técnica de poner pilares hasta encontrar roca, y ya de ahí ya tú te vas a hacer la roca. De acuerdo a las regiones también varían los cimientos. Solo en Lima y Callao, por ejemplo, más de 1.800.000 personas viven en zonas de riesgo sísmico alto, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. El tipo de suelo es una variable que puede poner en peligro de colapso a una edificación. ¿Hay suelos predominantes en toda la costa, por ejemplo? La costa es una zona donde los suelos arenosos son evidentemente los predominantes. En un suelo arenoso, ¿cómo varía la cimentación? Mira, para los suelos blandos lo que se recomienda son fundamentalmente o pilotes o losas de cimentación. Los pilotes lo que van a buscar es conseguir la máxima profundidad en la cimentación hasta llegar a un suelo de mejor comportamiento. Y la losa o la plataforma de cimentación va a mejorar la capacidad de resistencia del edificio. Es como ir a la playa o con zapatos de aguja, tipo aguja, o con unas slabs. Las slabs evidentemente impiden que tú te hundas al caminar. Con la cimentación pasa algo similar. En la sierra varía bastante, ¿eh? Puede haber una zona bien gravosa, puede haber zonas arenosas y pueden ser limosos arcillosos, ¿eh? O también hay una mezcla de todo. También puede haber. Es vital que cada proyecto tenga su estudio de mecánica de suelos. Y hacerlo sin estudio de mecánica de suelos es demasiado riesgo. Hay que hacerlo antes de, no fabricar simplemente por experiencia, por empírico. En la selva predomina el suelo arcilloso. Por ello, en muchos casos se edifica con materiales ligeros. Según el Instituto Nacional de Estadística, en la selva se han construido 154.802 casas de madera. Por ejemplo, la selva, donde casi todo es
suelo arcilloso, ¿no? Arcilloso, limoso. Sabe que en la selva casi no hay piedra tampoco. Construir con el concreto es difícil. Los suelos arcillosos son complejos porque retienen mucho la humedad, no filtra el agua. Tiende a dilatarse cuando seca y tiende a comprimirse cuando está húmedo. Entonces, ese movimiento del material hace que la estabilidad de la estructura no sea homogénea de manera constante. Sin duda, conocer los tipos de suelos es clave al momento de construir. Solo en Lima se edifican 50.000 viviendas informales cada año, según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú. Dichas edificaciones peligran ante un sismo. ¿Qué se puede hacer en una casa que ha sido levantada sin un estudio de suelos y sobre todo en un suelo que no era el adecuado? Realmente poco lo que se puede hacer, ¿no? En primer lugar, si tú construyes una casa sobre un suelo que no es el apropiado, pueden ocurrir dos cosas. Lo primero es que la capacidad del suelo sea menor del peso que le estás poniendo al construir la casa. En esos casos, ¿no? Ni bien terminas de construir la casa, ya se comienza a sentar y se comienza a rajar. Es decir, a veces ni siquiera has terminado de construir la edificación y ya se está rajando. Ingeniero, ¿cuán caro y cuán viable es reconstruir o reparar una casa que ha sido edificada sobre un suelo no adecuado? Tengo mi casa está mal construida, por un tema arcilloso, qué sé yo, o no estuvo bien calculado el peso, se me empezó a ir a un lado, tengo que repararlo. Tengo que hacer un trabajo para afectar al vecino, afectar la calle. ¿Por qué no se hizo eso de antes? Y reconstruir significa tumbar todo y poner de nuevo. Muy caro. Es muy caro, es mucho riesgo, mucha molestia y en realidad necesarios si es que la casa está mal, o también hay que evaluar el hecho de reconstruirlo. Quiero mencionar este tema de los suelos inapropiados, los lechos de ríos, por ejemplo, los cauces, las faldas de los cerros con material deleznable, los rellenos sanitarios, por ejemplo, o las zonas pantanosas, son terrenos en los cuales la construcción no es favorable y no es recomendable. Es vital pedir un estudio de suelos antes de edificar. Es, además, una norma del Reglamento Nacional de Edificaciones. Para proyectar una vivienda con las características sismoresistentes adecuadas, es necesario tener un buen cimiento. Construir bien significa levantar una casa formal, segura y duradera.